Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones, gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, Jesús y sus padres volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño por su parte iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es un poco complicado porque contiene muchas cosas, aparentemente sencillo, pero si os fijáis insiste muchas veces en cumpliendo la ley del Señor. Se cumplen los días de la purificación según la ley de Moisés, y continúa para presentarlo al Señor con lo que está escrito y vuelve con la ley de Moisés, lo explica. Después, ya mucho más adelante, dirá: y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, Jesús y sus padres volvieron a Galilea. Bueno, aquí hay una intención, hay unos hechos históricos y una intención. La intención es hacernos ver que Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, aun siendo el Dios hecho hombre, cumple la ley. Y alguno diría: ¿y eso qué nos importa? Que Él cumpla la ley. Pues todo esto lo explicará mucho mejor San Pablo, pero había un hecho para los judíos y para nosotros muy importante. La ley antigua no podía cumplirse del todo y hacía que todos fueran pecadores. Es en el fondo cuando uno se basa solo en la ley. Si solo nos basamos en la ley somos pecadores, y lo somos. Y cuando uno empieza a analizar su vida, la perfección y la santidad solo puede ser por obra de la gracia, y aquí lo será siempre parcial. Los mayores santos se sabían pecadores, y uno diría: pero ¿qué pecados hicieron? Y cuando ve sus pecados eran nimios, pero eran pecados, y ante Dios eso era el pecado que redime con la gracia y con la penitencia y la confesión sin ningún problema, pero somos pecadores.
Y el problema de fondo es, ¿Cristo es pecador? Y absolutamente no. Él es el único que ha cumplido en todo el Antiguo Testamento. Y eso es para el mundo judío y el mundo cristiano primitivo muy importante, porque nos hace entender que solo Cristo, que muere en la cruz, no por sus pecados que no tiene, pasa a ser realmente el Salvador del mundo. El único que no ha tenido pecados y ha cumplido toda la ley, muere y con eso paga los pecados de los que hemos pecado bajo la ley. Y en ese momento lo que es la ley antigua desaparece, viene la ley de la gracia. ¿Quiere decir que con esto no existe el pecado todavía? Sí, pero el Señor nos redime del pecado. Basta que queramos vivir en la gracia, aceptar la gracia de Dios, que rechacemos el pecado y queramos vivir y seguir a Cristo. Y eso, el nacimiento por eso nos va llevando hacia lo que es la Pascua. Y después el bautismo, el don del Espíritu Santo, el perdón de los pecados, el acceso a la vida eterna. Pero volvamos al texto de hoy. Se han cumplido los 40 días que marcaba la ley para la purificación de las mujeres que habían tenido un hijo, y llevan el niño al templo. Y allí en el templo lo presentan al Señor. Es el primogénito. Recordemos que por esa tradición antigua que venía de la liberación de Egipto, donde morían los primogénitos y el Señor salva a los primogénitos, pues se tenía que ofrecer un rescate por los primogénitos. Jesús es el primogénito. Primogénito y hijo único, pero primogénito. El primogénito de María y el primogénito de Dios. El único hijo. Este tenía que ser salvado. Salvado quería decir, le tocaba que lo matasen. Era la ofrenda por los primogénitos. Todos los primogénitos de los animales y de los hombres deberían morir. Pero Dios ofrece el rescate. De hecho, es una imagen profética de nuestro rescate en Cristo. Cristo rescata a todos los pecadores que se dejen rescatar por medio de la gracia y el bautismo, por la cruz y resurrección nos ha perdonado los pecados, y lo único que quiere es que vivamos en Cristo. Y así somos rescatados del infierno para poder llegar a la vida eterna. Los que pasan de Él, no es que Dios les condene, es que no quieren salvarse. Esta mentalidad de algunos que es Dios condena, Dios no te condena nada, tú ya estás condenado. Te has condenado tú mismo. Dios no viene a condenar, viene a rescatar, pero te dejas rescatar. Esto sería un poco como aquello que he explicado 1000 veces, como aquel multimillonario que te ha dejado toda su fortuna a ti. Pero tienes que hacer una cosa, ir al notario y aceptarla. Yo no voy al notario, porque si voy al notario y acepto la fortuna tendré que pagar impuestos, tendré que hacer no sé cuántas cosas. Uy, qué lío. No quiero esa fortuna. Pero te la han dejado a ti. Pero no la quiero, estoy mejor haciendo lo que me dé la gana, no quiero líos. Muy bien, pero después no te quejes, que no tienes la fortuna. Tú la rechazas. Pues la mayor de las fortunas es Cristo. Quien rechaza a Cristo, quien rechaza su enseñanza, rechaza la salvación. Pero es que yo tengo derecho a hacer lo que me dé la gana. Cuando vamos a Dios con derechos, malo. Eso de los derechos es una cosa civil, ante los demás, ante el Estado, que te hace creer que tienes derechos. Después ya verás cuando vayas a reclamar cuántos derechos tienes. Pero tienes derechos. Pero eso es el Estado. Ante Dios no hay derechos. Dios es el que tiene el derecho. Él es la justicia auténtica. Y ante Dios, eso de que yo voy a Dios con derechos es un error inmenso. A Dios se le va conociéndole.
Y cuando lo conoces te das cuenta de que es el Señor, creador y redentor de todos. No hay nada que hacer. No le puedes tirar a la cara tus derechos. Esa mentalidad de tantos. Oh, es que a mí me ha tratado mal. Es que Dios es malo. ¿Pero de qué vas? ¿Cómo Dios es malo? Mira el mundo como está, lleno de terror, dolor. ¿Y de dónde viene eso? De las decisiones de los hombres, no de Dios. Si hubieran hecho caso a Dios, no estarían en estas circunstancias. Precisamente la ausencia de Dios lleva a las guerras, al dolor, al mal, al robo, al homicidio, a todos los males. Si siguieras la ley de Cristo. Oh, pero las demás no lo siguen, como tú no lo sigues, en el caso de los que tanto critican el mal. Critican lo que ellos hacen, apartarse de Dios y dar la culpa a Dios, porque todos se creen muy buenos. ¿Cómo Dios te va a redimir si te crees tan bueno por tus méritos, cuando el único mérito es el de Cristo de haber dado la vida por nosotros? Y volvamos al texto. Este Jesús se ha de presentar, los padres lo han de presentar después de estos 40 días y para el rescate. Y dice, todo varón primogénito será consagrado al Señor y para entregar la oblación un par de tórtolas o 2 pichones. En realidad el texto original, el Pentateuco, no dice eso. Eso lo dice solo para los pobres. Los ricos han de pagar mucho más. Y aquí es como si nos dijera, esta familia de Nazaret es pobre. Es una familia que tiene lo mínimo, pagará lo mínimo, un par de tórtolas o 2 pichones. Bueno, y así lo hacen. Y aquí empiezan las cosas raras. Están en el templo, están haciendo la ofrenda y se presenta este hombre llamado Simeón. Dice, hombre justo y piadoso. Justo quiere decir santo. Y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, el Espíritu Santo estaba con él. Y aquí viene una de estas cosas que cuestan un poco. Dice, le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías. E impulsado por el Espíritu, va al templo. Y dice que solo ver al niño, Simeón lo coge en brazos. O sea, entiende estupendamente que es el Mesías sin que nadie más le diga nada. Llega al templo, lo ve, lo coge en brazos, bendice al Señor y dice estas palabras que repetimos todos los consagrados todas las noches en la oración de completas. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Mis ojos han visto a tu Salvador. Recordemos también el nombre de Jesús quiere decir esto, Dios salva. Así que a Dios le llama a Jesús. Dice, han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. En ese momento todavía no estaba, depende en qué momento lleguen los magos, entonces será presentado a todos los pueblos. Él es la luz para alumbrar a las naciones, la gloria del pueblo de Israel. Y hace esta bendición a José y María. Los bendice y después dice, este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como un signo de contradicción. ¿Cuál es el signo de contradicción? Es que cuando la gente se encuentra con Cristo, ahí se ve si realmente son de Dios o no. Hay mucha gente que parece buena y que hablan muy bien y que se parecen fantásticos, pero ante Cristo no son nadie. Quiero decir que Cristo les hace ver que no siguen el camino de Dios. Y muchos de estos que parecen los buenos son los malos, y esto en el Evangelio se ve muchas veces con los fariseos, los saduceos. Muchos escribas no quieren a Cristo, van en contra totalmente, ven los milagros, ven lo que hace, pero por definición, si lo hace Jesús,
aunque vean todo el bien que hace, ha de ser mal. Así que todos los milagros que hace, todo lo hace por obra del diablo. Eso exactamente es lo que pasa hoy con nuestra sociedad. Cristo fuera, no interesa. Todo lo que haga la Iglesia es por obra del pecado. Todos los curas, ya lo sabéis, somos pederastas. Todos los curas somos un desastre, todos. Toda la Iglesia es carne de infierno. Pero nuestros políticos, nuestra sociedad es muy buena. Todo el problema es siempre la Iglesia, que por culpa de la Iglesia están todos los males en el mundo y por culpa de Dios. Pero los que gobernamos somos la gente buena, fantástica, estupenda, que estamos haciendo un favor a Dios y tenemos todas las virtudes encarnadas en nosotros, vienen a decir, no como los demás, no como la Iglesia, toda podrida. En el fondo es lo que decían a Cristo. Cristo era el malo, era el diablo personificado. Tenían que acabar con él como fuera. Lo vimos con Herodes y la matanza de los inocentes, pero lo iremos viendo con todo el Evangelio durante todo el año que viene. Él es la luz, Cristo, para alumbrar a las naciones, gloria del pueblo de Israel. Y este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será este signo de contradicción, para que se contradigan aquellos que creen en Dios, porque es cierto, muchos de los que dicen creer no creen. Y será el punto de contradicción es Cristo. ¿Seguís a Cristo o no seguís a Cristo? No, yo sigo mis tradiciones, lo que me enseñaron mis padres, pero ¿sigues a Cristo o no sigues a Cristo? ¿Sigues el Evangelio o no lo sigues? Ahí está el quid de la cuestión. ¿Eres de verdad iglesia o no eres iglesia? Y eso nos cuesta entender tantas veces. Y a ti misma una espada te traspasará el alma, le dice a María. Esa espada será la pasión, la muerte y resurrección. La resurrección no es espada, la pasión y la muerte de Cristo, que se tornará en alegría en la resurrección de Cristo, pero que María es como si compartiera en todo esa pasión de Cristo, pero para ella de forma incruenta. Y dice también que había esta profetisa, Ana, hija de Fanuel, una mujer ya muy anciana, viuda de hacía muchos años, y que va presentando allí en el templo a todos los que vienen a este niño. Les presentaba, alababan para que alabasen a Dios, y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Estos dos, fijaros bien, hasta ese momento, ¿quién ha conocido a Cristo? Jesús y María. Los pastores, unos pastores transhumantes que vivían al raso. Tal vez sí, tal vez no, y han llegado los magos, unos extranjeros. Y el pueblo de Israel, muy sencillo, este Simeón, esta profetisa, la gente que iba a rezar, y que muchos debían pensar que estaban locos, este Simeón y Ana. La gente más sencilla del pueblo va conociendo a Jesús. La gente importante, los políticos, los gobernantes, los grandes sacerdotes del templo, la gente importante para el pueblo, absolutamente ignorante. Ni sabe ni quiere saber. Solo se interesan de sí mismos. Cristo no interesa. En el fondo, la salvación de Cristo viene por la gente sencilla. Los grandes sabios de este mundo no tienen nada que hacer. Están perdidos ante Dios. Solo cuando acepten la gracia de Dios se podrán salvar. Pero para eso Jesús hablará de los humildes, de los que son poca cosa para este mundo, los humildes ante Dios, los pequeños. Estamos todos nosotros llamados a ser esos pequeños ante Dios, que podamos seguir su voluntad, su evangelio, su palabra.